sistema al querido Paco Cruz, y antes de ir con el maestro, que es el que sabe de Martita, de los Vibriesca, de Fox, de García Luna, autor de García Luna, el señor de la muerte, ¿por qué no le regresa un poquito, don David? A ver si encontramos donde Vicente, no importa que se pase un poco, a este video con estas declaraciones de Vicente Fox en Phoenix, Arizona. A ver qué piensa don Paco Cruz de estas declaraciones de Vicente Fox en Estados Unidos en defensa de Genarco García Luna. A ver si regresamos unos 2 minutitos para que escuche el maestro Francisco Paco Cruz y nos dé su opinión. Échalo, David. Crímenes por cada 100,000 habitantes. Échalo para atrás un poco más. Está abajo. Échalo un poquito más para atrás, mi querido David. Por favor. A ver, un minutito, 2 más. Cuando tú quieras, échalo. Haya sido de esa manera. Lo que pasó en México, yo puedo decir, García Luna trabajó conmigo como jefe de policía, no como fiscal o investigador. Y como jefe de policía hizo un buen trabajo, un muy buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos lo confirman. En mi gobierno se alcanzó una crime rate de 9 delitos por cada 100,000 habitantes. Así se mide el crimen internacional en cada nación para tener una unidad de medición igual y estandarizada. Entonces, esa unidad de medición es cuántos crímenes por cada 100,000 habitantes. Quien está abajo de 10, las naciones que están abajo de 10, Europa, Estados Unidos hoy, no estaba entonces, andaba en 12. Pero quien está abajo de 10 es muy aceptable, estás en muy buena condición, eres un país seguro. Cuando empiezas a moverte arriba de 10, se empiezan a complicar las cosas. Y las cosas se complican y se complicaron fuertemente cuando el presidente Calderón trae al ejército y lo mete en la lucha contra los carteles. Yo no estuve de acuerdo y mucha gente no estuvo de acuerdo. ¿Qué pasó? Fue como darle un batazo a un avispero, salieron todas las avispas y yo entregué el país con 9 crímenes por cada 100,000 habitantes y el primer año de Calderón subió a 26. En un año, 3 veces, 300% en la cantidad de crímenes, homicidios y muertes en México. Hoy está en 32 o 34 con López Obrador. Es lo peor que hemos tenido. 150,000 muertos en los 5 años que tiene. Ningún gobierno antes llegó a esa cantidad, nadie. Esto se fue para arriba por esa política de paz. Ahora, ¿qué es la importancia de esto para Estados Unidos? Es que los migrantes se multiplican y vienen más y más y más cuando peor están las cosas en México. Entonces, es indispensable trabajar para que las cosas estén bien en México. ¿Qué quiere decir que estén bien? 1, empleos, 2, trabajos, buena educación, control del crimen y de la violencia. Eso es que México esté bien. Si estás bien, no te vienes para acá. Si tienes tu empleo allá, si ganas tu dinero allá, estás bien. Entonces, la solución es tener una democracia muy fuerte en México, que este hombre está destruyendo el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es ciudadano, no es del gobierno, es de los ciudadanos, lo está destruyendo. Entonces, ¿cómo vamos a tener elecciones libres, elecciones garantizadas, si no existe este instituto? Bueno, pues ahí están las declaraciones de Vicente Fox. Dice, no es defensa García Luna, pero fue un caso muy extraño. Puro criminal lo acusó, testificó en lo que es una vil mentira. Pero bueno, ya escuchó gran parte de esto que dijo ayer en Phoenix, Arizona, Vicente Fox.
en donde inicia, dijo, una campaña para atacar a la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador desde Estados Unidos. A ver qué escuchó el maestro Paco Cruz. A lo mejor puede resultar hasta incriminatorio lo que dijo Vicente Fox de su jefe de policía, Genarco García Luna. Mi querido Paco, el maestro Paco Cruz, de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, ya está con nosotros para hablar sin censura. Paco, buenos días. Vicente, ¿cómo estás, Toño? Buenos días. Mira, no, es que Vicente está salido de la realidad, no ahora, hace mucho. Apenas ganó las elecciones, que las ganó bien en 2000, hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque había en la población, en la ciudadanía que va a las urnas, había una necesidad, una urgencia de cambio. Eso lo lleva a la presidencia, pero apenas tomó posesión, se perdió. Vicente Fox Quesada fue otro, fue diferente, fue un hombre que se dedicó a enriquecerse brutalmente, a enriquecer a sus hijastros y a hacer relaciones públicas, a gobernar para los poderosos. Es decir, fue un hombre que nos prometió, ayer te decía, y lo estaba leyendo textual, fíjate, decía él, y prometía hacer menos pendejadas que todos los presidentes anteriores, y se comprometió a echar del PRI, de Los Pinos al PRI, pero apenas llegó y llegó a un arreglo con parte de su gabinete y con Martita para negociar con el PRI, para cohabitar con el PRI, para fortalecer al PRI, y lo dejó reagruparse a través de los gobernadores. Llegó el PRI a tener 19 gobernadores con el panismo y lo dejó reagruparse. ¿Por qué? Porque descubrió las bondades de dejarse seducir por la corrupción. Así que fue un hombre que llegó a la presidencia en quiebra y salió millonario. Hay que ver nada más su rancho, hay que ver el Centro Fox y hay que ver a Martita. Hay que ver a Martita, y esa fue otra gran traición. Vicente Fox Quesada, que llegó a gobernar, primero nos aclaró que era un cogobierno, lo dijo él, es una pareja, la pareja presidencial, lo dijo cuando pudo. Entonces, bueno, en ese contexto, ¿por qué él se siente con confianza para hablar de Genaro García Luna? Bueno, primero, recuerda, porque Felipe Calderón Hinojosa le perdonó todo lo que había hecho. Lo perdonó, ¿por qué? Porque la Agencia Federal de Investigaciones, que controlaba Genaro García Luna y que crea Vicente Fox Quesada en septiembre de 2001, trabajó para Felipe Calderón Hinojosa. Así que una vez que toma Felipe Calderón Hinojosa posesión como presidente de la República, le perdona a Fox todo, destruyen documentos, deja que Genaro García Luna destruya todo lo que había del foxismo, el involucramiento de Martita, porque hay que decirlo, ¿cómo llega Vicente Fox al poder? Bueno, una vez que toma posesión, llega un arreglo, Martita es la que llega a un arreglo con García Luna, le entrega, Genaro García Luna le entrega a Martita expedientes de la corrupción del PRI, de la corrupción del PAN, y así pueden negociar con el PRI, y por eso lo perdonan. Y vemos cómo el PRI doblan las manos los coordinadores en la Cámara de Diputados, que era Manlio Fabio, y en el Senado doblan las manos los dos, y Genaro García Luna logra formar un equipo que se va a dedicar a hacer todo el trabajo sucio para Vicente Fox, para Margarita Zavala. Y llegado el momento, ese Genaro García Luna trabaja para Felipe Calderón, no para Krill, que era el candidato de Fox. Así que por eso se pierden todos los archivos que había sobre Vicente Fox Quesada, sobre el involucramiento de Martita con Genaro García Luna, y se pierde todo. Así que le dan oportunidad, Felipe Calderón le da oportunidad de irse con las manos limpias. Finalmente, Genaro García Luna, ya en control de todo el crimen organizado, para entonces ya lo tenía. En 2005 y 2006, cuando Genaro García Luna se acerca
a Felipe Calderón, ya tenía el control de todos los grupos del crimen organizado, ya la DEA sabía, el FBI ya sabía lo que estaba haciendo, y entonces toma Felipe Calderón una medida que le dicta Genaro García Luna. Para destruir todo lo que había, desaparecen a la Agencia Federal de Investigaciones, reconocen ellos que es un fracaso, pero lo que no nos dicen es que la Agencia Federal de Investigaciones se había convertido en una escuela de criminales, en una escuela criminal. Así que Vicente Fox logra librarla por la complicidad y la protección que le da Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, pero ese es uno. Mira, segundo, cuando él habla de los delitos, debemos recordar que sí, él en parte tiene razón, en mucha parte tiene razón Vicente Fox Quesada. Lo que no nos dice es que desde esa época había algo que se llama cifra negra en la comisión de delitos. Y la cifra negra solo significa una cosa: el número o el porcentaje de delitos y crímenes no denunciados. Y en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Fox llegaba a 93.7 más o menos. Esa era la cifra negra, así que siempre vemos más abajo, sí, porque 93%, casi 94% de los crímenes y delitos no se denunciaban. Pues sí, nos puede hablar bonito, pero ahí están las estadísticas, hay que ir. No es algo que yo me esté inventando de la nada, no. En los gobiernos de Calderón y de Fox había una cifra negra criminal, verdaderamente 97% de delitos, 97.3, 97.4, no se denunciaba. Entonces, ese es el verdadero Fox, que nos está ocultando, que siempre fue tramposo, que fue muy mentiroso. Mira, Vicente Fox Quesada fue un artista, se vendió como un personaje que iba a impulsar la democracia. No la impulsó, se amafió con el PRI, se amafió con todos los líderes priistas, incluso con Roberto Madrazo Pintado. Se amafió con ellos, les dio oportunidad de sobrevivir, y así llegaron a un acuerdo no escrito claramente de cogobernar el país, además de que él cogobernaba con Martita Sahagún Jiménez. Ese es el verdadero rostro de Fox. Así que hoy está salido de la realidad, está haciendo trabajo para instituciones que ellos crearon, que trabajan a través de cuotas, que es el INE, que es el INAI, y que también, es parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo vemos hoy así, pero ese es el verdadero Fox. Oye, Paco, ¿y cómo ves? Perdón que sea tan reiterativo con esta pregunta, pero ¿cómo ves al Poder Judicial? Ahora una jueza federal ha admitido un amparo de Emilio Lozoya para frenar juicio por caso Odebrecht. Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, quiere suspender la apertura del juicio para mantener la posibilidad de un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permitan salir de la cárcel. Muchos leemos esto como otra más de este Poder Judicial que defiende los intereses, pero no del pueblo, sino muchas veces intereses inconfesables, Paco. Mira, Vicente, el problema con el Poder Judicial es en realidad no solo la Suprema Corte, que es una rama del Poder Judicial, es que no entiende que las reacciones de enojo a ciertas decisiones que toma, hoy con Lozoya, ayer con Linda Cristina Pereira Gálvez, con Luis Cárdenas Palomino, con Rosario Robles, no entiende que las reacciones de enojo, a través de amparos, a través de sentencias, muestra que el Poder Judicial camina en sentido contrario a la sociedad, y que nosotros lo notamos bien, lo vemos, lo podemos analizar. Camina en sentido contrario, y que hay una desconfianza histórica en el trabajo de impartir justicia. No se trata de hoy. Ellos desconocen, mira, caminan jueces, ministros, magistrados, caminan en una burbuja, de tal forma que parece que desconocen a propósito, ignoran o no les interesa que la élite del poder sea en estos momentos blanco de la ira, porque esa es la palabra, de la ira de una parte de la sociedad. Hay una irritación que, mira, no se muestra solo en las redes,
o en las plataformas informativas en Internet, sino a través de, por ejemplo, la mesa que tienen instalada afuera de la Suprema Corte para juntar firmas para demandar la destitución de la ministra presidenta Norma Piña. No, entonces, el enojo se muestra en todos lados. ¿Por qué? Porque la percepción de justicia o de impartir justicia no ha cambiado desde que en 1994 y 95 el presidente Ernesto Zedillo desapareció el Poder Judicial de un plumazo, ¿sí? Y las respuestas, una vez que se reinstauró a la desconfianza en el trabajo judicial, no han sido la que esperaba la ciudadanía. Ernesto Zedillo recompuso o rediseñó la ingeniería del Poder Judicial para servir al PRI. Hay una realidad, es esa, son los mismos salinistas que desapareció Zedillo, son los mismos, pueden ser otros nombres, pero son los mismos. Mira, yo en ocasiones digo, solo hay que abrir un periódico de aquella época para ver cómo operaban los magistrados, los jueces, los ministros, y nos vamos a dar cuenta y vamos a entender que operaban como una mafia que es más peligrosa que cualquier organización de crimen organizado, porque sus decisiones son legales, pero son inatacables. Es una mafia que sirve a intereses políticos de quienes los llevaron a hacer ese trabajo y que no son otros sino los presidentes Calderón, Peña, Zedillo, y es una mafia que nadie puede controlar, pero ellos no entienden que ellos se han encargado de destruir la confianza cuando dictan sentencias u otorgan amparos que, por lo menos en materia de derecho, son muy sospechosos y da la impresión que se pusieron al servicio de intereses grupales que atentan contra las clases vulnerables o las más vulnerables, históricamente a merced de grupos de políticos o de poder político mafioso, Vicente. Oye, Paco, y es que tenemos todos los elementos para pensar mal, sobre todo de Javier Lainez Potisek, este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien asegura salvó la democracia. Así dice, salvé la democracia, dice el ministro, que le ha dado la razón al INE para dizque salvaguardar el sistema democrático, porque este ministro del PRI y del PAN sirvió a Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto y hasta promovió la reforma energética. Estoy leyendo lo que publican los colegas de la revista electrónica. Sin embargo, dicen que en los 25 años en los que se desempeñó como colaborador en los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, y sobre todo por su papel en la reforma energética de este último presidente, fue quien lo promovió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que creo que no exagera el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando pues se burla de alguna manera de las decisiones de este personaje al que llama Alteza Serenísima del Supremo Poder Conservador. Pues este personaje no puede decir que es mi opinión, un ministro de la Suprema imparcial cuando ha tenido relaciones con los gobiernos, insisto, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, que promovió la reforma energética, no la del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la de Enrique Peña Nieto, y que de alguna manera ha servido al PRIAN, mi querido Paco. Vicente, ciertamente es que eso pasa desde 1994, cuando en diciembre, cuando toma posesión Zedillo y envía una iniciativa de ley para reformar el Poder Judicial, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, pero ni la élite del Poder Judicial entendieron la definición de impartición de justicia, sino que han entendido al Poder Judicial y en especial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un proceso para acumular fortuna, un proceso para enriquecerse, un proceso para atender a los grupos fácticos de poder. La justicia es estar al servicio de los poderosos. Y mira, lo podemos ver hoy con este ministro, pero recuerda, y podemos verlo, mira, con decisiones de Rosario Robles, de Linda Cristina, y todas es así, pero recuerda que en su momento
en su momento, y luego lo denunció el ministro Saldívar, se denunció que Felipe Calderón y Margarita Zavala pusieron en marcha un operativo de Estado para encubrir a los culpables de la muerte de 49 infantes por el incendio de la guardería ABC. Es decir, quieren que nos chupemos el dedo pensando que imparten justicia cuando en realidad lo que están haciendo desde el 95 es servir a intereses grupales de una mafia que se aferra a mantenerse a mantenerse en el poder y que no entiende que este país cambió. Se arroga este ministro el poder de salvar la democracia cuando más de 30 millones fuimos a votar en 2018. Así, y esa es la línea del INE. ¿Qué dijo Lorenzo? O que Ciro Murayama, el pueblo no existe. Pues sí existimos. Fuimos a votar más de 30 millones. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mira, ni el Poder Judicial, ni los organismos autónomos que se crearon con el PRI y con el PAN van a responder. Lo que tenemos que hacer es salir en junio próximo y luego en el 24 a volver a votar en masa para decirles que sí existimos, que sí sabemos y que el Poder Judicial es una mafia más tan poderosa como el crimen organizado que opera en este país. Y bueno, nada más para cerrar, por no dejarlo, porque mi pecho no es bodega, ¿no? Ya también hay nado sincronizado entre los grandes, entre comillas, periódicos de México. Veo una entrevista con Ciro Murayama en el Universal, en donde asegura que obedecer implicaba ceder la autonomía del INE. Dice que dejan un organismo bajo ataque, pero de pie, y quizá esa acción no les sea perdonada. Dice que los nuevos consejeros deben ser imparciales. Este sí no tiene vergüenza, Paco. Bueno, iba a decir otra cosa más fea, pero me no, mira, Vicente, en mi pueblo dicen que son huérfanos, que Ciro y Lorenzo son huérfanos. Y sí, que redunda en eso, que no tienen madre. Sí, no la tienen, verdaderamente están al servicio de grupos, están al servicio del PAN. El INE fue un organismo que se creó con cuotas al PAN, cuotas al PRI y cuotas al PRD. Nunca vieron la corrupción, nunca se enteraron que Enrique Peña Nieto destinó miles de millones de pesos para comprar esa elección. Y luego el IFE antes nunca se enteró que Felipe Calderón llegó al poder a través de un escandaloso fraude. Así que ese es el INE que dejan. Y claro, los periódicos los van a apoyar. ¿Por qué? Porque esos periódicos, como el Universal, de Juan Francisco Ili Ortiz, pues se sirvieron siempre de las presidencias del PAN y de las presidencias del PRI. Si alguna vez verdaderamente ellos sobrevivieron de la venta de periódico, fue en sus sueños. Nunca un periódico de este país, de esos viejos, vivió de la venta de periódicos. Vivieron al servicio del dinero que les dejaba la presidencia de la República, Vicente. Ya el colmo de los colmos en el golpeteo, nada más para cerrar, Paco. Veo a Dolly Esteves, la corresponsal mexicana en Estados Unidos, allá en Washington, que también trae el golpeteo por el tema de los libros de texto. No sé si lo vistes, Paco, no sé si lo escuchaste, pero ahí te lo voy a leer. Dice: gobierno mexicano incluye errores gramaticales en los libros de texto, presuntamente para combatir la educación elitista que dice hace que la gente hable como profesionales preparados y comparte un cable de la prensa asociada, la Associated Press en inglés, en donde destacan a su manera, obviamente, que el gobierno mexicano coloca errores gramaticales, a propósito, pues, en los libros de texto, mi querido Paco. Vicente, pues mira, son clasistas, racistas, ignorantes y bien pendejos. Te lo digo, yo vivo en pueblo. Tú lo sabes, yo nunca voy a ocultar que yo soy un enamorado de vivir en pueblos, a donde la gente todavía dice pader, a donde la gente todavía dice ancina, a donde la gente todavía habla con el dijistes, con el trajistes, todavía.
todavía no conocen ni Loret ni Dolia, pero es eso, nunca han conocido este país. Son parte de una élite clasista y racista que no va a entender los procesos educativos ni ha leído los libros de textos. Se está basando en un cable. Cuando me diga que leyó los libros de textos, nos ponemos a platicar. Pero es esa Dolly Esteves, es ese Carlos Loret, clasistas, racistas y bien pendejos, Vicente. Pues ya los arreglaste, mi querido Paco. El maestro Francisco Paco Cruz, autor de este libro, que con las declaraciones de Vicente Fox es nuevamente necesario leerlo, porque dice Vicente Fox que es extraño el caso contra García Luna, que García Luna fue un excelente policía, que hizo un gran trabajo. Bueno, pues hay que leer García Luna, El Señor de la Muerte, que firma el maestro Paco Cruz, y obviamente que te sigan también en redes sociales, Paco. Vicente, sí, claro, y mira, ahora que lo dijiste, a Vicente Fox se le olvidó que algunos de esos testigos protegidos que fueron de Estados Unidos fueron pagados por su gobierno también, porque fueron testigos de García Luna. García Luna tuvo más de 600 testigos protegidos en los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Yo, Vicente, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos estamos saludando mañana. Muchas gracias, Vicente. Saludos, Toño. Cuídate, maestro. Un abrazo, el maestro Francisco Gracias. Paco Cruz, hablando con nosotros sin